Es un privilegio el poder servir al Señor. Y en esta mañana quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros quieren servir al Señor? ¿Cuántos de vosotros tenéis en vuestro corazón servir al Señor de una o de otra manera? No necesariamente es subirse al púlpito, no necesariamente es ser visible, es servir al Señor. Pero muchos contestarán, yo quiero servir al Señor, pero tenemos que entender que no solamente es el deseo, sino la motivación. ¿Por qué quiero servir al Señor? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que me lleva a servir al Señor? En primer lugar, el Señor ponía un texto que está en Mateo 25, versículo 35 al 40, que va a ser un texto complementario porque luego el Señor, hablándome, me tocó con una palabra que tiene mucho que ver con lo que dice aquí. Dice la palabra del Señor: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos les respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En estos días oraba al Señor para que me diera una palabra que me motivara, que nos hiciera consciente de no solo la importancia de servir al Señor, sino también de cómo debemos servir al Señor. Es importante entender a quién servimos, muy importante entender a quién servimos, no solo en el sentido vertical de servirlo a Él, sino también en el sentido horizontal de servir a las personas. Porque a veces nuestra manera de entender el servicio es darle gloria a Dios de una manera vertical exclusivamente, pero no vemos a veces que servir al Señor también es estar con los que sufren. Como cada noche me puse a leer la palabra del Señor, y el Señor ponía una palabra que, como no sé si os habrá pasado alguna vez, como un neón se enciende y parece que te habla de manera especial a pesar de haberla leído con anterioridad. Esa palabra está en Mateo 9, del versículo 35 al versículo 38. Y dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El título de la predicación es Compasión que mueve las entrañas. Al comenzar a leer estos pasajes, en el primer versículo impresiona ver el servicio y la misión de Jesús, nuestro Señor en toda plenitud. Vemos a Jesús trabajando, a Jesús recorriendo las aldeas, enseñando, sanando toda enfermedad, dolencia. Vemos a un Jesús que cumple a la perfección y sin descanso la misión para la cual fue enviado. Lucas 4:18 nos describe esta misión, cuando dice:
el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buena a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Por tanto, la misión de Jesús no era otra que traer esperanza a una humanidad, a un mundo donde la esperanza cada día se desvanece. Para muchos que no conocen al Señor, no tienen esperanza, su vida no tiene sentido. Para los que conocen al Señor, quizás viven con miedo también. Somos seres humanos, no solamente, no podemos decir que por el hecho de ser creyentes, por el hecho de ser cristianos, no tememos, somos humanos, tenemos temor de muchas cosas, tenemos temor de la enfermedad, tenemos temor de la muerte, tenemos temor de muchas cosas, a pesar de que sabemos que cuando partamos estaremos con el Señor. Pero el Señor venía y lo que hacía y lo que trabajaba y su visión era la de traer esperanza, sanidad, liberación. Y eso es concretamente lo que estaba haciendo Jesús. No vemos en Jesús una actitud pasiva, acomodada, apática y sin empatía, sino todo lo contrario. Vemos a un Jesús que se implicaba en su sociedad, que se implicaba en las necesidades de su pueblo y en las necesidades de las personas que estaban a su alrededor. Y es una pregunta que debemos hacernos hoy, cada uno de nosotros, sin mirar al otro, mirándonos a nosotros mismos. ¿Estamos reflejando como imitadores de Cristo la misión de Jesús? Ya el apóstol Pablo dice: ser imitadores de mí de la misma manera que yo imito al Señor. Imitar al Señor, debemos de imitar al Señor en todas las áreas. Ser cristocéntrico a veces lo aplicamos hacia el púlpito, hacia la predicación de la palabra. Somos cristocéntricos cuando hablamos de la palabra de Dios de manera cristocéntrica. Pero ser cristocéntrico es mucho más que predicar la palabra sana y verdadera del Señor. Ser cristocéntrico es ser como Cristo es. Actuar como Cristo actúa. Vivir como lo hacía Él. Trabajar como lo hacía Él. Con las personas, con las necesidades, con las dificultades, estando con quien tiene necesidad, estando con quien nadie está, estando con los deprimidos, con los enfermos, con todos aquellos que tienen una necesidad en el alma, una necesidad en el cuerpo, cualquier tipo de necesidad. Eso es lo que hacía Jesús. La misión de Jesús tiene una doble aplicación. Primeramente tiene una aplicación didáctica, porque dice el versículo que predicaba y enseñaba el Evangelio en todas las sinagogas. Enseñaba la palabra, enseñar la palabra es imprescindible. Jesús, su misión era enseñar que el reino de Dios había venido, que el reino de Dios ya estaba, que había venido, que estaba entre nosotros, que había venido la salvación al mundo y que por medio de él podríamos pasar de muerte a vida. Pero luego también tenía una aplicación práctica, porque el Señor no se quedaba ahí. No solamente dice que recorría las aldeas predicando la palabra, sino que también dice que recorría las aldeas sanando las enfermedades, las dolencias del pueblo. No era un ministerio el de Jesús, un ministerio encorsetado, no era un ministerio de intramuros, no era un ministerio en el que se quedaba solo en el grupo más allegado o de su alrededor. Era un servicio integral que servía y que llegaba a todos los estratos de la sociedad, tanto hacia adentro como hacia afuera. Hoy vivimos una pandemia que hace que mucha gente lo pase mal. Vemos a matrimonios destrozados, matrimonios que se están desintegrando, separando.
depresiones en medio de los hermanos de la iglesia, desidia, apatía, tristeza, enfermedad. Vivimos en una situación eclesial y social en la que debemos aplicar lo que Jesús nos enseña, ser didácticos, enseñar la palabra de Dios, pero ser prácticos y estar con los que sufren. Pero si cabe, mucho más prácticos aún. Entiendo, como he dicho antes, que estamos pasando por una pandemia que parece que no termina nunca. Y esto dificulta parte de ese sentido práctico del que vengo hablando. Pero se puede ser práctico guardando las medidas de seguridad. Porque a veces tenemos las excusas de que tenemos la pandemia, no podemos salir, no podemos hacer cosas. Pero ¿cuánto se puede hacer con una simple llamada de teléfono? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, mi hermana? ¿Te encuentras bien? ¿Por qué no viniste a la iglesia hoy? ¿Cuánto podemos hacer cuando empatizamos con la persona que está a nuestro lado en la iglesia? Y cuando vemos una necesidad, a veces no necesitamos que nadie nos diga que alguien pasa por una necesidad. Conocéis a vuestros hermanos. Sabéis simplemente cuando lo miráis si está pasando por momentos buenos o por momentos malos. No es necesario salir a la calle a evangelizar en grupo porque hay restricciones. Se puede hacer muchas cosas prácticas sin tener que dejar de guardar las medidas de seguridad. Pero no solo a los creyentes, sino a todos, porque la misión de Jesús era la de traer salvación al mundo. El servicio requiere esfuerzo, disciplina, fidelidad. Comodidad y servicio son palabras antónimas. No se puede querer servir y estar cómodo. Estar cómodo es totalmente contrario al servicio. Pero ¿qué movía a Jesús a hacer todo esto? Y es una pregunta muy obvia para algunos, y algunos contestan que era el Hijo de Dios y que su misión había sido venir aquí al mundo para hacer lo que iba a hacer. Y que por lo tanto, esa es la respuesta. Lo que movía al Señor era su misión, lo que ya tenía que hacer. Pero para mí es una respuesta muy fría y muy simple. Hay algo más que todo eso. Porque si nos vamos al texto que acabamos de leer y nos vamos al versículo 36, dice que al ver a las multitudes tuvo compasión. Tuvo compasión de ellas. Y este es el versículo que cuando hablaba al principio se iluminó mi vida al leerlo como un neón. Venía hacia mí de una manera que me impactó porque tuvo compasión de ellas. Y si nos vamos realmente al texto, vemos que antes de decir que tuvo compasión, vemos a un Jesús en plena actividad, a un Jesús que andaba sanando, a un Jesús que andaba curando a las personas, liberándolas. Eso no aparece en la palabra del Señor, pero si nos imaginamos la realidad de lo que eso causaba, era que las multitudes se acumularan alrededor del Señor. Cuando tú veías al Señor sanando a las personas, de seguro las multitudes se acumulaban, las personas se iban al Señor. Tendría que haber una cantidad de personas enorme alrededor del Señor, pero hay un momento en el que el Señor parece que para su actividad. Y es que Jesús, hay un momento en el que dice que mira y se compadece de la multitud porque están como ovejas sin pastor. ¿Os imagináis la escena?
No es la primera vez que vemos que el Señor se para cuando hay algo que a Él le impacta, que a Él lo llena de compasión. Jesús se compadecía, se compadecía de lo que veía. Veía a personas enfermas, veía a personas solas, desesperadas, una multitud que no había encontrado esperanza ni solución en ninguna otra persona. Por eso habían oído que había alguien que le podía dar sanidad, esperanza, y ahí estaban. Muchos vendrían de lejos. Venir no es como hoy, que te mueves de Gijón a Oviedo en el coche en 15 minutos. Muchos vendrían de lejos, tullidos, enfermos, cojos, a buscar al Señor. La palabra compasión en el griego es plagnisomai. Palabra que tiene su raíz en la palabra esplagna, que significa entrañas. El lugar donde se localizan las más íntimas emociones del ser humano, el centro donde suele aparecer el amor o el odio apasionado, las entrañas. ¿Quién no le ha dicho a su hijo, te amo con las entrañas, te amo con el corazón, te amo con todo lo que soy, con todo lo que tengo? Traducir este versículo desde el original sería: el Señor, al ver a la multitud, se le removieron las entrañas. Al Señor se le remueve las entrañas al ver la necesidad. Al Señor se le remueve las entrañas al ver a personas desesperadas. Al Señor se le remueve las entrañas por amor. Es un sentido, esta palabra tiene un sentido que hace que, según algunos comentaristas, es de hacer el dolor del otro suyo, teniendo el deseo de aliviarlo como si fuese un familiar cercano. Es una descarga de adrenalina que experimenta el cuerpo al ver el sufrimiento ajeno, que motiva a la acción, no motiva a estar quieto, motiva a la acción. Cuando ves a las personas sufriendo y cuando se remueven las entrañas, te motiva a la acción, te motiva a obrar, a hacer algo para socorrerlo. Como ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído a un padre que tiene un hijo enfermo? Un hijo enfermo que puede estar terminal, puede estar una enfermedad grave. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión no hemos dicho: Señor, llévame a mí, sánalo a él, sálvalo a él, Señor, hazlo por él? Eso es pasión que remueve las entrañas. Eso es pasión que remueve las entrañas. O la madre que saca fuerza de donde no las tiene. Hemos visto artículos de niños atrapados bajo vehículos, bajo pesos enormes, y madres que han sacado fuerza de donde no las tienen y han sido capaces de levantar pesos para sacar a sus hijos de donde estaban. Pasión que mueve las entrañas, una pasión que motiva, una pasión que incita a la acción. Es una compasión en el sentido de ternura, de conmoción que se tiene por la desgracia o el mal que otro padece, con el deseo de aliviarlo. Jesús sufre lo que podríamos llamar una conmoción. Según la RAE, conmoción es un sentimiento de tristeza profunda que sacude a una persona, especialmente hasta despertarle la compasión o las ganas de llorar, hasta el punto de que, según vemos en el versículo 35, como he dicho antes,
se para. Se para. Cuando Jesús siente compasión, para todo lo que está haciendo, se enfoca en la necesidad. Vemos otra imagen donde el Señor se para. Si recordáis, cuando en el templo estaban dando las ofrendas, y llega una viuda y dice que echó pocas monedas. Y dice que el Señor se para, observa y llama a sus discípulos. Y les dice, en verdad os digo que de todos los que han dado, ella dio más que ninguno, porque todos daban de lo que les sobraba, mas ella dio de todo lo que tenía. El Señor cuando se compadece, no se queda quieto. El Señor cuando se compadece, actúa. El Señor cuando se compadece, trabaja. Y es que la pasión y la misericordia nos liberan de las ambiciones, tanto personales como ministeriales. Estos sentimientos, si nacen de forma genuina, depuran nuestras motivaciones hasta el extremo que rompen barreras de distancia, color, raza y cultura. Cuando amas, cuando tienes pasión, cuando el amor de Dios está en ti, te compadeces por los demás, no te importa quién sea. No te importa quién esté pasando por el problema. Lo que te importa es ser útil en las manos del Señor para poder ayudar a esa persona que está pasando por dificultades. Hacen que nuestros ojos se humedezcan con el dolor ajeno, no solo desde el punto de vista social o físico, sino también desde el punto de vista espiritual. Es un dolor, una misericordia, una pasión que nos hace activos y más dinámicos, más prácticos y sobre todo más esforzados para poder cumplir y suplir la necesidad por la que otros están pasando. ¿Sentimos esa compasión por el dolor ajeno? ¿Sentimos esa compasión por el dolor ajeno? Por esa necesidad que la sociedad tiene. Lo cierto es que nuestra sociedad no es muy diferente a la que Jesús tenía en aquellos días. Quizás sí en el contexto. Quizá el contexto era otro. Quizá había otras necesidades. Quizás hoy hay necesidades que podemos cubrir con otras áreas. Acabamos de oír que un hermano hace prótesis para personas que tienen problemas. Y el Señor también levanta a hombres y mujeres con profesiones que pueden ayudar a aliviar el dolor ajeno de otras personas. Pero nuestra sociedad, a pesar del avance, nuestra sociedad, a pesar de que hemos avanzado en muchas áreas, no es muy diferente. No es muy diferente a la sociedad de Jesús. Porque también hoy sigue habiendo sufrimiento. Porque también hoy sigue habiendo penurias, sigue habiendo hambre. También hoy sigue habiendo dolor, sigue habiendo depresión, sigue habiendo personas allá afuera que no tienen esperanza y que no conocen a Cristo. Nuestra sociedad no es diferente. Es contextualmente diferente, pero las necesidades del ser humano siguen siendo las mismas. ¿Cuántos hemos visto hermanos que tienen al Señor en su vida y están llorando en los rincones porque la depresión está dentro de ellos? ¿Cuántas veces hemos visto a personas que han nacido de nuevo y su matrimonio se está deteriorando, se está rompiendo? No hay diferencia, hermano. No hay diferencia. Pero son nuestras motivaciones tan puras como la del Señor. Y es una pregunta que yo me hacía. ¿Cuál es mi motivación para servirte?
Porque no se trata tampoco de servir por servir. No se trata de hacer las cosas por hacerlas. ¿Cuál es mi verdadera motivación para servir a Cristo? Porque sin amor no hay compasión. Sin compasión no hay misericordia. Y sin misericordia no puede haber servicio. Y esto es muy importante. Porque también dice que Jesús miró. Jesús miró. Pero hay miradas que no ven y miradas que ven. El Señor vio de una manera especial. Jesús mira, pero no ve de una manera superficial. No solamente el Señor ve el dolor, no solamente veía a aquellos que estaban enfermos físicamente. El Señor no veía solamente lo que los ojos naturales pueden ver. No se centra en lo externo, en lo visible, con los ojos naturales, sino que discierne más allá del dolor humano. Cristo ve la necesidad de Dios que tienen, de las personas que tienen de conocer a Dios. Nosotros debemos mirar como Jesús mira. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ponga ese colirio, que nos haga ver de manera diferente a como vemos muchas veces. Porque a veces solo vemos la punta del iceberg. Vemos a un hermano con un problema y quizás tendamos a juzgarlo. Si tienes al Señor, ¿cómo puede estar depresivo? Quizás no haya nacido de nuevo. Pero el Señor veía más allá. Veía su contexto, su situación, su familia, sus problemas, de dónde venía, qué había pasado, por dónde había pasado. Y al Señor no le importaba tan solo su restauración. Él no miraba como nosotros miramos. Recordamos una historia de cuando Eliseo y su criado estaban siendo acorralados por los ejércitos. Y su criado tenía miedo. Y le dice, orando, el Señor ora para que su criado, Eliseo ora para que su criado le sean abiertos los ojos. Y dicen que cuando abrió los ojos, se vio rodeado de carros de fuego. De carros de fuego. Y nosotros a veces necesitamos que se nos abran los ojos de la misma manera que le fueron abiertos los ojos al criado del profeta. Solo vemos la enfermedad, pero Jesús veía otras cosas, como en el relato del paralítico, al que bajan por el tejado. Cuando Cristo ve lo que ellos hacen, le dice al paralítico, tu fe te ha salvado. No le dice primero levántate y anda. Tu fe te ha salvado. Y para que creáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, también te digo, levántate y anda. Es curioso el orden del relato. Debemos orar por la necesidad del alma también. No solamente por la necesidad física. Pablo tenía un aguijón en la carne y el Señor no se lo quita. A veces el Señor no nos va a quitar el aguijón de la carne. A veces el Señor no va a sanar nuestra enfermedad física. Pero sí está interesado en sanar tu alma. Está interesado en salvar tu corazón. Está interesado en salvar tu interior. Él quiere que seamos personas nuevas. Tenemos que cambiar y mirar con otros sentidos. Con los sentidos del alma, con los sentidos del Espíritu Santo. Y esto me hablaba a mí personalmente, porque queremos servir al Señor. Queremos hacer la voluntad de Dios en todo momento.
Queremos ser útiles en sus manos. Queremos hacer que la misión de Jesús se refleje en nuestras vidas. Y eso pasa también por tener compasión. Si no tenemos compasión por las almas, por los hermanos, ¿cómo realmente podemos servir al Señor? Nuestra motivación no puede ser el ser vistos. Nuestra motivación no puede ser estar en una posición de autoridad, de ser visto por las personas. Nuestra motivación no tiene que ser ni debe ser el sentido del deber. Nuestra motivación tiene que ser el amor de Dios que brota del corazón de un nuevo nacido. Nuestra motivación tiene que surgir de dentro, tiene que surgir de un corazón que ha sido transformado por Dios y en el que Dios habita. Y porque habita en el corazón, se manifiesta como Él lo hace, amando, consolando y bendiciendo. Quiero pedir al hermano del piano, si es posible, si puede acompañar. Ahí donde estás, quiero que te autoexamines, porque todos necesitamos. El Señor me hablaba a mí personalmente y me decía, tienes que autoexaminarte a ti mismo. Porque no quiero hacer nada en mis fuerzas. No quiero hacer nada que no sea lo que a Dios le agrade. Yo no sé si estás sirviendo en la iglesia. Si quieres servir, no os conozco personalmente como quizá el pastor Luis os puede conocer. Solo sé que si tu deseo es servir al Señor de verdad y de corazón, tienes que pedir al Señor, por medio del Espíritu Santo, que llene tu corazón de compasión y de misericordia. Debemos pedir al Señor que abra nuestros ojos, que nos ayude a ver la necesidad y que cuando veamos a las personas en la calle, en el trabajo, en nuestro vecindario y no tengan al Señor, que se nos remuevan las entrañas. Porque son personas que no tienen pastor, que no tienen al Señor, no tienen la salvación. Y tú, hermano y hermano mía, eres un embajador de Cristo. Tienes el llamado de llevar a las personas a conocer a Jesús. Que se nos remueva en amor, que el corazón nos dé un vuelco ante la necesidad. ¿Os acordáis de aquel día en que una persona un día se acercó a vosotros y os habló del Señor? ¿Qué sería de vosotros y de mí si no hubiera sido por una persona a la que se le removió las entrañas? Al ver nuestras vidas, debemos pedir ser transformado. Amar, Señor, necesitamos amar como tú amas, Señor. Necesitamos, Señor, ser como tú eres, Señor. Necesitamos ser imitadores de ti. De verdad, Señor. Porque somos lo que somos para el Señor, realmente lo que somos cuando estamos a solas, Señor. Pero, Señor, estemos a solas, Señor, o estemos delante de miles
o de cientos, Señor. Ayúdanos a ser los mismos, Señor, que quieren imitarte, Señor, que quieren bendecirte, Señor, que se duelen ante la necesidad, Señor, que se duelen ante la miseria del ser humano, Señor. Tú, siendo Dios, Señor, bajaste del cielo, Señor, para ser maltratado, crucificado y muerto por nuestras rebeliones, Señor mi Dios. Como nosotros, Señor, no vamos a hacer siquiera nuestra parte, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a ver dónde hay una mirada apagada, Señor, una mirada triste, Señor. Donde hay una necesidad, donde hay un corazón quebrantado, donde hay una necesidad de escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantarnos en poder, a empoderarnos con tu Espíritu Santo, para que podamos llevar de muerte a vida, Señor, a las personas que no te conocen, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como tú eres, Señor mi Dios. Y perdónanos, Señor, por tantas veces que tú has puesto oportunidades delante de nosotros, Señor. Nuestra vergüenza a veces, Señor, nuestro sentimiento de incapacidad, Señor, a veces, Señor, multitud de cosas, Señor. Pero te pedimos perdón por cada vez que tú has puesto a una persona delante de nosotros, que estaba preparada para que le hablásemos, Señor. O que has puesto una persona delante de nosotros, Señor, que solo necesitaba ser oída. Porque no se trata de hablar solo, también hay personas que necesitan ser oídas, escuchadas. No con una mirada de condena, sino con una mirada de misericordia, de perdón, de amor. De la misma forma que Dios te mira a ti y a mí. Ayúdanos a ser como Él es, Señor, te lo pedimos. Arranca de nosotros la vanagloria, Señor. Quita de nosotros, Señor, esa vergüenza que nos impide, Señor, hablar de ti, Señor. Y que podamos decir, al igual que tu apóstol Pablo, Señor, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener valentía, Señor, ayúdanos, Señor, a ser, Señor, útiles en tus manos, Señor, mi Dios. A ser humildes, Señor, para que el que brille siempre seas tú, Padre. Para que nada de lo que hagamos, Señor, sea para que nosotros podamos brillar, Señor, sino para que tu nombre brille en medio de una sociedad que no te conoce, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, ayúdanos. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a ser como tú quieres que sea, Señor. Te lo pido, Señor. Levántanos, Señor, de la apatía, Señor, levántanos del letargo, Señor. Danos fuerza, Señor. Y pon en nosotros, como pusiste en el apóstol Pablo, Señor, el querer como el hacer, Señor. Pon en nosotros, Señor, ese deseo que nos impide estar sentados, Señor. No hace falta ser pastor, no hace falta ser evangelista. Lo único que necesitas es ser un hijo o una hija de Dios, que quieres hacer la voluntad de tu Padre. Que el Señor te bendiga en esta mañana.